Sí, yo quería preguntarte, Isabel, porque el título de la conferencia era La ontología de Judith Butler y a mí no me ha quedado muy claro cuál es a tu juicio, si es que la hay, esa ontología, ¿no? Y por otra parte has dicho que en el género en disputa no se niega la existencia del cuerpo, del sujeto. Has dicho esta frase así literalmente. Yo te preguntaría si tú entiendes que en Judith Butler el concepto de sujeto se puede asimilar al cuerpo, y en ese sentido, ¿cómo? ¿No? Estas serían las dos cuestiones. Vale, muchas gracias, Luisa. En primer lugar, como conté en la charla, a partir del 2004, Butler empieza a utilizar estrictamente el concepto de ontología y la divide en dos partes, como dos ramas. Por un lado, la ontología corporal, en este momento ya habla de cuerpos que importan, refiere constantemente a la materialidad del cuerpo, como que le preocupa bastante, pero incide siempre en que esa materialidad no se puede entender sola, como si estuviese separada, sino que hay que entenderla en el contexto, lo que llama ontología social, como la percepción, la categoría, la red, también determina en gran parte cómo este cuerpo es entendido, lo cual me lleva al cuerpo sujeto. Quizás no sea estrictamente Butler, por lo menos no la Butler de género en disputa, pero en cuerpos que importan sí que habla del cuerpo como aquella materialidad incuestionable, no sé, los llamaría la constancia, y cómo esta materia, este cuerpo es entendido, quizás sería algo más el sujeto, o incluso también cómo uno se entiende a sí mismo y tiene una capacidad de agencia. Otra vez, no categorías completamente separadas, sino interrelacionadas y complejas. No sé, esto último no sé si es Butler o como yo entiendo a Butler, la verdad. Jesús, por favor. Sí, quiero preguntarle a Pablo, cuando has comentado el caso de los AFACs, ¿no? y lo ha vinculado a la Realness, ¿no? Y lo ha vinculado a la Realness, ¿no? Sí, esa exquisita contención y planificación, donde justamente lo que se está haciendo la potencia que tiene subversiva, que justamente parece la normalidad más absoluta, digamos, la subversión se hace la normalidad más absoluta, ¿no? Quería preguntarte, en fin, que se me ha podido dejar de estas cosas en relación a estos movimientos que hay últimamente, los scratches, ¿no? Que es otra forma de ocupación del espacio público, subversiva, sin pedir permiso, etcétera, etcétera. Si el peligro que corre, por lo menos la forma en que se están manejando es justamente su inmoderación, ¿no? que permite perfectamente, digamos, a los poderes constituidos, ubicarlos en esa zona de peligro, en fin, donde pueden manipular, donde pueden tenerlos apartados de la contundencia política que realmente quieren significar, ¿no? O sea, la forma de elegir esa teatralidad, digamos, que ha sido, no sé si contraproducente, ¿no? Sí, claro, tengo una pregunta. Luego la máquina mediática ha utilizado precisamente esa falta de buenas formas, supuesta falta de buenas formas, a la hora de intentar machacar, para la redundancia, porque una de las acepciones del término scratch es precisamente machacar, de lo que son los scratches. Aquí habría que, pues a lo mejor establecer un paralelismo con otros momentos históricos. Claro, el Realness funcionaba porque el racismo que imperaba no te dejaba margen para hacer una protesta un poquito más apasionada. El riesgo era muy alto, evidentemente. Y no ya de que te trataran mal mediáticamente, sino un riesgo muchísimo mayor. Policía, represión, etc. Claro, cuando por ejemplo Artaud empieza a hacer su propia teatralidad, ya renuncia al realness y a mantener cierta parte de su identidad en el armario y a quedar bien. Al contrario, Artaud, precisamente por la inminencia de la tragedia del SIDA, la muerte, lo que quiere hacer es el máximo ruido posible. O sea, ahí ya no hay realness, hay teatralidad, pero precisamente en un sentido casi contrario. Teatralicemos la rabia, teatralicemos el sufrimiento y teatralicemos el que esto no puede pasar ni un segundo más a partir de aquí. Y ahí el objetivo era precisamente que quedara clarísimo que la situación no pedía otra cosa. Y que era la única forma de que a lo mejor ese tipo de situaciones llegaran a oídos de la opinión pública. Porque podíamos hacer acciones pacíficas, pero entonces aquí nadie se iba a enterar de que la gente se estaba muriendo. En el contexto de los scratch, yo creo que lo trágico de la situación es bastante equivalente. En ese sentido, la gente muere, la gente, los suicidios aumentan, no hay cifras, no. Pero bueno, lo que es evidente es que las personas se quedan en la calle, las familias se quedan en la calle,
y que la situación pide una solución urgente. Entonces, sí, es verdad que a lo mejor con un ejercicio más de realness hubieran sido mejor tratados por los medios, pero lo que yo me pregunto es si hubieran sido tratados por los medios en absoluto. Y sin embargo, haciendo eco en una práctica teatral mucho más rabiosa, eso sí, dentro de los límites estrictos como acta, porque hacía mucho ruido y teatralizaban la rabia, pero no le pegaban a nadie. O sea, dentro de los límites de la estricta y escrupulosa práctica pacífica y no violenta, lo que se han conseguido es que no se hable de otra cosa. En este caso, cuando la situación era tan terrible, quizás pues vale eso de que más vale que hablen no que hablen más, porque por lo menos no tenía más remedio que escuchar lo que está pasando. Sí, yo quería hacer un par de comentarios a la intervención de Pau, que me ha parecido muy interesante. La primera, bueno, rápidamente, pensando y siguiendo la historia de Rosa Parks, que es un ejemplo, y también pensando en Butler, ¿no? de agencia del sujeto, ¿no? Cuando ella hace ese gesto ese día, y también agencia del sujeto colectivo, ¿no? Porque tú me has dicho el activista, ¿no? De un sujeto discriminado, excluido, vapuleado, ¿no? Y hay esas dos cosas ahí en este caso, ¿no? Y luego me parece muy interesante este rastreo a veces de las genealogías de los movimientos, ¿no? Pues incluso que te vas a los años 50, ¿no? Y luego pasas por ese movimiento de los derechos civiles, el feminista, el queer, el movimiento antiglobalización y 15M. Y bueno, tú has comentado muchísimas cosas como esto del uso del lenguaje sexista y homófobo en las manifestaciones, ¿no? Que estamos combatiendo. Y estaba también pensando en muchas de las cosas que nos pasan, porque estamos los dos en la Asamblea Transmarica Boyo del Sol, cuando vamos a manifestaciones de las mareas, ¿no? De la marea verde, yo también soy docente, ¿no? O de la marea negra, o de la marea blanca, o estuvimos en la huelga general, y realmente vamos con nuestras banderas de colorines, ¿no? Del orgullo maribollo, trans, y la gente, es muy interesante ver cómo nos miran como diciendo, la pregunta que se lee en los ojos es, ¿estos qué hacen hoy aquí? ¿No? Entonces me parece que es una cosa que nosotros vivimos, ¿no? Además con nuestros cuerpos, por hablar también de Butler, ¿no? En esas alianzas de cuerpos que estamos poniendo en la calle en pro de una serie de objetivos, ¿no? En este caso, pues eso, contrarrestar los efectos brutales de esta crisis del sistema neoliberal, es que realmente esa crítica del sujeto político unitario es que la vemos en nuestros propios cuerpos, ¿no? Es que nos miran como de ¿qué hacéis aquí en la huelga general? Estamos, por ejemplo, pintando en la bandera, maricas y bolleras también somos clase obrera, ¿no? Entonces, bueno, que un poco la reflexión era, vamos, que no es una pregunta ni nada, era que esta crítica del sujeto político es que la estamos viendo incluso en el propio 15M, ¿no? En que hay sujetos, en las mareas, hay sujetos a los que no se nos espera. Claro. Y te miran como de si hoy no se va a reivindicar el matrimonio. ¿Qué hacéis aquí con las banderas de colores? Es que hay muchas cosas que atraviesan a los sujetos, ¿no? Claro, hablaba antes de que, bueno, un autor que hacía esa división un poco por modelos del viejo, movimientos sociales nuevos y luego a los nuevos. Bueno, ese autor ya lo reconoce, digo, para no dejarlo mal lugar. Se solapan y hay una cantidad de tensiones tremendas y nunca nada es tan sencillo como para hacer una compartimentación de ese tipo. Claro que hay tensiones, claro que hay sorpresas, mucho más cuando nos salimos del 15M, en espacios en que a lo mejor no haya tanta familiaridad con la diversidad de movimientos y de luchas que confluyen para un objetivo común. A lo mejor hay una sorpresa, no digo porque fuera especialmente, no sucediera en ese sentido, que hay más sorpresa, quiero decir, cuando un grupo Transmarica Boyo aparece en el Día de la República, porque dicen, realmente la mirada es un poco más extrañada. Más quiero decir que era una manifestación del 15M en la que ya el sujeto está de por sí mucho más codificado, evidentemente. Y bueno, por poner un ejemplo de este tipo de tensiones interesante también, es decir, ¿qué pasó cuando vinieron los mineros, ¿no? ¿Qué diferencia de este solapamiento, ¿no? Los mineros que venían aquí a Madrid, habían tenido unos enfrentamientos terribles con la policía, habían respondido con violencia a la represión brutal por parte de la policía, y había ya un cierto debate interno en el 15M de decir, bueno, pero estos no son como nosotros, estos son de los nuestros, los juntamos, no los juntamos. Había una cierta desconfianza por ambas partes. Además, el movimiento de los mineros decía cosas como despreciando un poco la forma de hacer política en el 15M y reivindicando la suya propia, que era muy contundente, muy masculinista, segregada por sexo, la acción de los mineros, por su propio oficio, como es normal. Estaban los mineros por un lado, sus familias por el otro, sus mujeres por el otro.
Y los propios mineros lanzaban mensajes de respuesta un poco al 15M diciendo, bueno, es que nosotros no estamos indignados, como los indignados, nosotros estamos hasta los cojones, reivindicando su propia masculinidad militante y de alguna forma poniendo en evidencia que para ellos el 15M no era lo suficientemente masculino, por así decirlo, no era lo suficientemente combativo y había una diferencia genérica evidente. O sea, esa acusación se pone en evidencia que para ellos era demasiado queer. Bueno, y sin embargo, igual que con el bloque rosa colaboraba con el bloque negro, pues luego aquí en Madrid eso fue una fiesta que vinieron los mineros y por supuesto se colabora, se coopera y que haya tensiones, es buenísimo, y no quiere decir que luego no se puedan hacer cosas de distintos espacios de lucha. Nos quedaría tiempo para una última pregunta, si alguien quisiera hacerlo. Quería hacer una pregunta a Isabel. Una curiosidad más que nada, lo que has planteado como interdependencia, de categoría básica, que estaría a la base de esta ontología corporal de Butler, ¿no te parece que mantiene una conexión bastante directa con el término, la noción que es tan básica en el pensamiento de Hannah Arendt y también en su crítica al modelo universalista de asignación de derechos del Estado-Nación, como es la categoría de pluralidad? ¿No habría una conexión más allá de las críticas que has estado mencionando, la crítica de Benjamín, por ejemplo, a Butler? ¿No habría una cierta línea directa entre lo que Arendt entiende por pluralidad como motor también de realidades políticas, de acontecimientos políticos, incluso de performatividad política, y la presencia de esta interdependencia que según Butler pues, obligaría a estar mirando constantemente a los dos lados, digamos, la tensión entre los significados constituidos y los significados que se van constituyendo en ese régimen de colaboración constante, de sentirse constantemente superado por la presencia de los otros. Gracias, Nuria. La verdad, en este punto desconozco si Butler ha referido alguna vez a Arendt. Si alguien lo sabe, puede contarlo. Ella tiene textos sobre el Estado-Nación, sobre la crítica de Arendt Butler, sobre la crítica que Arendt hace, sobre todo en los orígenes del totalitarismo, al carácter estrecho del Estado-Nación, de ese modelo político que empezando por los judíos, pues, va dejando fuera de juego a buena parte de la población, va excluyendo del juego de la ciudadanía. Por ejemplo, le da mucha importancia Butler al canto en la calle, la protesta, que digamos solicita, por ejemplo, la protesta de los inmigrantes norteamericanos, ¿no? Inmigrantes hispanos que de alguna manera reivindican mediante el canto, no mediante el texto, reivindican, digamos, formar parte de ese supuesto todo lo oculto que sea. Yo conozco ese ensayo, ese artículo, en realidad sobre el Estado-Nación, pero eso me parece que es una línea, es un aspecto del pensamiento de Arendt que a Butler le inquieta, que le parece sospechoso. ¿Podría estar de acuerdo? Desconociendo ese texto que lo he leído, no recuerdo que hablara de Arendt, lo mismo se me pasó un poco desapercibido, pero sí que es cierto que hay una línea de pensamiento en la cual podemos establecer a Arendt. Primero hablar de aquel excluido, transterrado, sin Estado, y cómo puede reconocerse aquel sujeto sin Estado. Y Butler, sí, en gran parte recibe esta misma línea de pensamiento y también está hablando de aquella persona fuera de las categorías, fuera de lo reconocido por el Estado, el inmigrante en los textos más de los finales de los 90, y habla en nombre de ellos, así que sí que vería una continuidad. Por otro lado, interdependencia y pluralidad, sin duda.
Que haya una interdependencia no significa que todos vayamos a ser homogéneos o iguales. Tenía que haber contado esto con más calma, pero tampoco tenía tiempo. La interdependencia también tiene en cuenta que hay una pluralidad, que seamos distintos, reconozcamos esta diferencia y sin embargo nos miremos como iguales, en tanto nadie debe ser dañado, por ejemplo, quien no tenga Estado, quien deba ser expulsado del Estado, perseguido por ello. Ya por último, la crítica al Estado. Debería conocer la obra de Arendt mejor de la que la conozco, pero en Butler está bastante, no sé, profunda, fuerte, como critica muchísimo el Estado-Nación como aquello con límites claros que va dejando a gente fuera. No sé si eso se correspondería bastante a la propuesta de Arendt, pero siempre está repensando la noción de frontera, límite, unida al concepto de sujeto, de subjetividad, de cómo se reconocen ciertos sujetos y no otros, quizás por los límites estatales de nacionalidad. Así que veo semejanzas, pero creo que me faltan conocimientos. De hecho, en el artículo que mencionaba antes de Cuerpos en Alianza, Políticas de la Calle, también recurre a Arendt, Butler, y también profundiza un poco en continuidad con el concepto de Arendt de ejercer el derecho a tener derechos, que comentabas tú con los inmigrantes que están cantando. Y insiste mucho también en esa parte que no es ni oral, ni escrita, discursiva, propiamente dicha. En el caso que comentas a través del canto, en otros casos a través de la acción corporal y de las relaciones que se establecen entre los cuerpos que actúan en concierto y en alianza en los espacios públicos. Nada, solamente un artículo muy interesante y siempre habla de eso que comenta Isabel, el problema del límite de la frontera y de cómo esta cuestión de ejercer el derecho a tener derechos es siempre un asalto desde el exterior abyecto, oprimido, etc., a los límites de la representación y de la legitimidad política. Y me gusta especialmente en ese caso porque, bueno, y la expresión misma del ejercer el derecho a tener derechos, porque precisamente se debe hacer, y la única manera de hacerlo siempre es sin permiso previo. O se hace o no se hace, pero no puedes pedir permiso, ni siempre por los cauces previamente jurídicamente legitimados o qué sé yo, porque precisamente eso entonces estaría dando la legitimidad al propio sistema que te excluye, o sea, una cuestión de invadir el espacio de la legitimidad desde todo tipo de exteriores constitutivos.